Y nuestra independencia nos convoca nuevamente a contar un poco acerca de su historia, y justamente queríamos hablar con el autor de este libro, Ricardo Escabone Yegros, la Declaración de la Independencia del Paraguay, un tema que no termina, don Ricardo, que realmente da muchísimo para investigar, y este libro que también, decíamos, cuenta un poco desde el ámbito de las relaciones internacionales, lo que fue el proceso de independencia que hablábamos, no fue un proceso de un día para otro, que es un proceso largo, ¿no? Sí, bueno, este libro fue mi modesto aporte al bicentenario de nuestra independencia, se publicó en 2011 y cuenta un periodo lejano al 14 y 15 de mayo de 1811. Se refiere al periodo entre 1840 y 1844, en que se produce un acontecimiento importante, que es el que se menciona en el título del libro, que es la Declaración de la Independencia del Paraguay. ¿Por qué se esperó 30 años para formular un documento, una declaración formal de independencia? ¿Por qué el Congreso, convocado especialmente en noviembre de 1842, dictó en ese momento recién un acta o declaración de independencia? Eso es lo que cuenta este libro. Exacto. ¿Cómo se formuló también ese proceso para llegar a escribir este libro? ¿Cómo llegó a contar esa historia? Esta fue una investigación que yo la inicié ya en la universidad. Publiqué mis primeras monografías, versaron sobre el momento en que el Paraguay rompe el aislamiento internacional que tenía como regla bajo la dictadura del doctor Francia. El Paraguay se independiza de hecho en 1811 porque forma un gobierno propio que no depende de otro, es decir, la autoridad superior en Paraguay se forma en 1811, se constituye de derecho en 1813 con la declaración o con la denominación de república. A partir de 1813 somos la República del Paraguay, pero todas las circunstancias externas, los conflictos entre bandos, las disputas entre Buenos Aires y las provincias, la guerra de independencia que se libró en gran parte de América hasta 1824, obligó a que el Paraguay decidiese aislarse o mantenerse fuera de toda esa situación, adoptando un principio fundamental de la diplomacia paraguaya por largo tiempo, que fue la neutralidad en los conflictos externos, que lo manifestó el doctor, el artífice de esa posición o de esa política fue el doctor José Gaspar de Francia, que gobernó primero como miembro de la Junta Gubernativa, luego como cónsul con Fulgencio Yegros y finalmente como dictador desde 1814 hasta su muerte en 1840. Entonces, el Paraguay se mantiene como independiente, pero no se relaciona con el mundo. Y yo investigué, estando todavía haciendo mi carrera de grado universitario, investigué cómo fueron los primeros pasos desde que se toma la decisión de acabar con esa política de aislamiento. Y la primera manifestación son unos tratados que se firman con la provincia de Corrientes en 1841. Y a partir de ahí, la investigación fue avanzando hacia el tema fundamental de la Declaración de la Independencia. Exacto, y ya con motivo justamente del Bicentenario, esto llega también al gran público del Paraguay y también me imagino en otros países que lo leen para conocer un poco de nuestra historia. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando el Paraguay decide reabrirse al comercio exterior, no es una apertura absoluta, lo que se decide es que el puerto de Pilar, de la Villa del Pilar, se habilita para el comercio exterior y se firman algunas condiciones, tanto para el desarrollo del comercio como en materia de la definición de los límites con la provincia de Corrientes. Surge muy claramente la posición de la Confederación Argentina de desconocer la independencia del Paraguay. Antes no tuvo que hacerlo porque como el Paraguay estaba aislado y no recibía agentes diplomáticos ni mantenía relaciones normales con el exterior, no hubo necesidad de manifestar esa posición. Pero cuando el Paraguay abre el comercio
establece relaciones comerciales con otros países y comienzan a llegar diplomáticos a Buenos Aires con intenciones de acercarse o tener algún vínculo con el gobierno del Paraguay, el gobernador de Buenos Aires, que era encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, manifiesta que el Paraguay es una provincia integrante de la Confederación Argentina, que nunca había declarado formalmente su independencia y que en cualquier momento iba a ser reincorporado a ese conglomerado que era la Confederación Argentina. Y ahí surge la necesidad de esta declaración ya más abierta, ¿no? Claro, llega uno de los diplomáticos a los que se había negado el paso, que era un diplomático británico, secretario de la legación británica en Río de Janeiro, había recibido instrucciones de llegar hasta el Paraguay para ver qué había acá, si había disposición, porque el Paraguay era un misterio, ¿verdad? En su aislamiento, el Paraguay era un país sumamente desconocido, y este diplomático que se llamaba Gordon, el señor Gordon, transmite al cónsul Carlos Antonio López. Era un gobierno consular. Después de la muerte del dictador Francia se forman varios gobiernos provisionales hasta que por un congreso de 1841 se constituye por 3 años un gobierno consular del que forman parte Carlos Antonio López y Mariano Roca Alonso. Entonces él transmite a Carlos Antonio López la posición del gobernador de Buenos Aires. Carlos Antonio López le pide que lo ponga por escrito. Él comunica que Buenos Aires decía, el gobernador de Buenos Aires se había negado a dar el paso porque el Paraguay no había declarado su independencia, el Paraguay era una provincia de la Confederación Argentina, etc. Y entonces inmediatamente en base a esa constatación, que ya el gobierno paraguayo la conocía por otros conductos pero no formales, en base a esa constatación se convoca un congreso especial, congreso que se reúne en noviembre de 1842 y que dicta y aprueba un acta o declaración de independencia. Si uno estudia la historia del Paraguay aislado del mundo, uno no puede entender por qué, si el Paraguay era independiente desde 1811, tiene que hacer o existe esa declaración de independencia en 1842. Solo se explica por el contexto internacional. Y esa declaración permite que el Paraguay gestione el reconocimiento de su independencia con la Confederación Argentina y con otros países. ¿Cómo se da ese proceso después de la Y es un proceso largo, complejo, que dura 10 años, es decir, cuando hablamos de la independencia nos quedamos en 14 y 15 de mayo y estamos limitando mucho el proceso. La independencia del Paraguay costó mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Con la declaración de independencia, López envía un emisario ante el gobernador de Buenos Aires. La Confederación Argentina no era todavía lo que es hoy, no era un país organizado, era un conjunto de provincias que tenían bastante autonomía y que confiaban al gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones con el exterior. Y dentro de ese mandato se le asignaba también algunas facultades vinculadas, por ejemplo, con la navegación de los ríos interiores y demás. Cabe decir que la posición del gobernador Rosas era una posición fuerte, es decir, a los paraguayos no nos gustaba esa posición porque nosotros éramos independientes, nos sentíamos independientes y queríamos seguir siendo independientes, pero el gobernador Rosas entendía que era necesario un gran país en la Cuenca del Plata que controlara la navegación de los ríos interiores para evitar el crecimiento, el surgimiento del otro gran país de la Cuenca del Plata, que era el Imperio del Brasil. Entonces, López envía un comisionado, nuestro primer agente diplomático en el exterior, se llamaba Andrés Gil. Andrés Gil lleva la declaración de la independencia, solicita el reconocimiento de la independencia. Es un acto que se da cuando surge un Estado. Ese Estado tiene que ser reconocido por los demás integrantes de la comunidad internacional. Y el gobernador Rosas, contrariamente a lo que se esperaba, no se pronuncia en forma terminante. Dice que por el momento no puede prestar su aquiescencia, es la expresión que usa, a la independencia del Paraguay, y transmite una serie de razones de orden práctico vinculadas a la mayor respetabilidad que tendría una confederación Paraguay dentro de la Confederación Argentina, las ventajas económicas y comerciales,
pero dice, bueno, estamos dispuestos a mantener esta situación de indefinición y aseguramos que no va a haber acción armada para someter al Paraguay y que el Paraguay puede comerciar libremente con las provincias que integran la Confederación Argentina. Desde luego, no era lo que el Paraguay esperaba y el Paraguay envía una segunda misión transmitiendo su posición en contrario y los fundamentos que justificaban su independencia, pero finalmente acepta esa situación de ese modus vivendi de mantener una situación incierta. Hay que decir que la misión de Andrés Gil fue también importante porque él llevó las comunicaciones para otros países y eso permitió el reconocimiento de la independencia del Paraguay por Bolivia, por Chile, y que se preparara el reconocimiento más importante, que fue el reconocimiento del Imperio del Brasil. Es decir, el espaldarazo fundamental para que la causa del Paraguay tuviese fuerza fue el reconocimiento de la independencia del Paraguay por el Imperio del Brasil, un gran aliado en ese momento para nuestro país, que permitió contrabalancear la fuerza que tenía la Confederación Argentina, tanto la fuerza militar como la fuerza efectiva de controlar todas las vías de comunicación con las que el Paraguay entraba en contacto con el mundo.